Les estoy dando la bienvenida a este tercer segmento dentro de la cuarta teleconferencia en este módulo de Estadística 2. Recuerden que venimos trabajando la estimación de parámetros y que en los segmentos anteriores estuvimos trabajando esa comparación de dos grupos a través de la diferencia de medias. Decíamos que cuando las variables que manejamos son numéricas, son cuantitativas, pues trabajamos en función de la media. Pero, ¿qué ocurre cuando las variables son de tipo cualitativo? Y esas variables de tipo cualitativo entonces las trabajamos en términos de lo que ocurre que es de interés, que es lo que denominamos como el éxito, y lo que no es de interés. Recuerden que la base es esa distribución binomial que manejamos en la parte de probabilidad, lo que consideramos éxito y lo que consideramos fracaso. Entonces en ese momento comenzamos a trabajar con la proporción. Y esa proporción comenzamos a compararla en términos de los dos grupos, haciendo una generalización de esos intervalos que construimos en una sola muestra. Veamos entonces cómo nos queda este intervalo en esa comparación de dos proporciones. Lo primero que vamos a tener en cuenta, entonces veámoslo acá en la diapositiva, es que nuevamente estamos haciendo referencia a que estamos trabajando dos poblaciones. Y tengamos en cuenta que cuando manejamos esas dos poblaciones, entonces el interés al comparar las dos poblaciones va a ser en términos de la proporción. Entonces ya no en términos del valor de la media, sino en términos de la proporción. Y en términos de la proporción, recuerden, pi sub 1, recuerden que es notación, pi sub 1, pi sub 2, ya no con mu sub 1 y mu sub 2, sino con la proporción. Recuerden que pi es solamente el símbolo que utilizamos, no es el número matemático. Y en esta oportunidad lo que tratamos de establecer es si estos dos parámetros son iguales o diferentes. Dos poblaciones, de cada uno vamos a ver esa proporción con las características de interés y vamos a ver qué ocurre con esa diferencia de proporciones. Recuerden también que para poder hacer el trabajo de esta población, nosotros estamos seleccionando un grupo pequeño, que es el que consideramos como la muestra, y entonces en esta muestra la proporción la estamos marcando con el valor P. Y en igual forma la estamos identificando con el índice para decir que corresponde a la primera muestra seleccionada o de la muestra 1, y en igual forma estamos seleccionando una muestra marcada con el índice que indica que estamos en una segunda muestra, y la proporción con P entonces la manejamos con el índice para indicar una proporción en la segunda muestra. Y seguimos manteniendo el criterio de la diferencia entre proporciones. Entonces, ¿qué va a pasar cuando establecemos la diferencia entre P sub 1 menos P sub 2? Entonces recuerden, seguimos manteniendo el criterio de la igualdad, el criterio de que esa diferencia puede ser mayor y esa diferencia puede ser menor. Con la igualdad lo que estamos diciendo es las dos proporciones son iguales. Mayor, estamos diciendo entonces la proporción del primer grupo va a ser siempre mayor a la proporción del segundo grupo. Y en menor entonces la situación contraria. Por eso es que cuando hacemos esta diferencia de proporciones, entonces más que el valor numérico como tal, nos está interesando el signo de la diferencia. Veamos entonces cómo manejamos esa diferencia de proporciones para esa toma de decisiones. Intervalo que manejamos. Observen que se parece al intervalo que trazamos en la media. Diferencia los dos valores en la muestra, P sub 1 menos P sub 2. Y aquí algo bien importante, más o menos Z. Ya sabemos que cuando identificamos Z, Z es el valor de la tabla de la distribución normal. Y observen que estamos manejando la raíz cuadrada de,
Entonces, si lo miramos en una sola, P sub 1, 1 menos P sub 1 sobre N1, recuerden que esta era la desviación estándar que teníamos en una sola muestra. Como estamos trabajando dos muestras, en este caso, le sumamos el que corresponde al valor de la desviación estándar en la segunda muestra. Y por eso encontramos esta raíz de esa suma de desviaciones estándar para cada una de las muestras, que es lo que denominamos aquí el error estándar. Y nos toca decir para quién, porque recuerden que hay error estándar para la media, para la proporción, para la diferencia de medias, y en este caso decimos que es para la diferencia de proporciones. Con esta terminología ya estamos familiarizados. El manejo, recuerden que estamos manejando proporciones, sus valores los estamos escribiendo siempre en forma decimal, valores entre 0 y 1, y debemos ser muy cuidadosos cuando hacemos las operaciones porque los resultados nos van a quedar con valores muy pequeños. Bueno, entonces, nuestro intervalo de confianza para tener en cuenta, observen, lo trabajamos a través de la distribución normal. Y observen cómo aquí, en diferencia de proporciones, yo no estoy estableciendo criterio de diferencia para trabajar distribución normal o distribución T. Eso significa que estos intervalos en las proporciones los vamos a trabajar siempre a través de la distribución normal. Entonces, recuerden que el origen de la distribución que manejamos en la proporción inicial es una distribución binomial. Y que esa distribución binomial, cuando las muestras son grandes, esa distribución se aproxima a una distribución normal, que es la que venimos trabajando aquí en esta parte de la inferencia estadística. Bueno, veamos entonces una situación para el manejo de esta distribución. Se quiere estimar con un nivel de confianza del 95% la diferencia entre la proporción de productos defectuosos producidos por dos máquinas. Se toma una muestra de 200 unidades producidas por la primera máquina y se encuentra 30 unidades defectuosas, mientras que de la segunda máquina, en una muestra de 140 unidades, se encuentran 14 unidades defectuosas. Recuerden que la información que vamos teniendo en un enunciado es una información que vamos traduciendo a los símbolos. Cuando decimos se toma una muestra de 200 unidades producidas por la primera máquina, esas 200 unidades que se toman corresponden a nuestra primera muestra. De esas tenemos 30 unidades defectuosas. Vamos entonces formando la primera proporción. Recuerden que la proporción es número de casos de interés, en este caso, unidades defectuosas sobre el total. Y tenemos un valor de 0,15 en forma decimal, así lo dejamos escrito, aunque el valor se puede interpretar en forma porcentual y podemos decir entonces que la primera máquina tiene un 15% de unidades defectuosas. Dice que se toman 140 unidades de la segunda máquina. Esas 140 unidades conforman nuestra muestra. Y aquí encontramos 14 defectuosas. En una forma similar establecemos la proporción y entonces tenemos aquí un 10% de unidades defectuosas con la segunda máquina. El interés entonces en este momento es determinar si este 15% de unidades defectuosas que tenemos con la primera máquina es estadísticamente diferente de este 10% que tenemos de unidades defectuosas con la segunda máquina. Entonces, a través de estos valores que nos da la muestra, vamos a comenzar a trabajar nuestro intervalo de confianza, teniendo en cuenta que el nivel de seguridad que le vamos a dar a los resultados, y es el que nos determina el nivel de confianza, es del 95%. Recuerden lo que significa ese nivel de confianza. Significa, si nosotros construyéramos 100 intervalos diferentes, en 95 de ellos vamos a tener
resultados como los que vamos a obtener en este intervalo. Veamos entonces cómo hacemos la construcción. Entonces, teniendo presente los elementos de la muestra con su correspondiente porcentaje de defectuosos, pasamos a establecer el intervalo P sub 1 menos P sub 2 más o menos Z por el error estándar de la proporción. Lo primero que vamos a hacer aquí entonces es obtener el valor Z. Valor Z, damos nivel de confianza. Recuerden que el nivel de confianza siempre nos dice la probabilidad del centro. Estamos en una distribución normal, entonces con una confianza del 90% significa que la parte que tenemos hacia la izquierda de la distribución tiene un valor de 0.05 y es un valor que coincide con el área de la derecha. Recuerden la simetría de la tabla. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el alfa toma un valor aquí de 0.10 y que al trabajar la mitad, que es lo que lleva cada área izquierda, derecha, entonces este se nos convierte en un área de 0.5. Observen también que para obtener el valor de Z, este que estamos dando aquí en 1.65, ese valor corresponde al trabajo que hacemos al observar la tabla de la distribución normal, teniendo en cuenta que la tabla nos maneja toda el área de la izquierda. Toda el área de la izquierda quiere decir que estamos considerando 0.05, el área que está sombreada aquí en rojo, a la que le estamos sumando un área de 0.90. Es decir, que en últimas, el área que estamos buscando en la tabla es un área de 0.95. Al manejar la tabla, buscamos valor de Z, pero recuerden que nuestro punto de entrada a la tabla, en este caso, es la probabilidad que más se acerque a 0.95. Y encontramos un valor de 95.05 que corresponde a 1.65. Entonces, ese va a ser nuestro valor de Z para el intervalo. Bien, con ese valor de Z, entonces comencemos a reemplazar límite inferior y límite superior del intervalo. Y entonces vamos a tener la diferencia de proporciones, 0.15, 0.10, más o menos valor que acabamos de encontrar en la tabla de la distribución normal, multiplicado por el error estándar. Entonces vamos reemplazando 0.15, primera proporción, 1 menos 0.15, 1 menos P sub 1, sobre el tamaño de la muestra. Para el segundo, 0.10, 1 menos 0.10 sobre 140, tamaño de la segunda muestra. El valor que estamos sumando y restando dentro del intervalo nos permite entonces decir que en el límite inferior la diferencia es de 0.009, observen, este es un valor positivo, y en el segundo intervalo 0, 109, también un valor positivo. ¿Qué vamos entonces a concluir en términos de este intervalo de confianza en esta diferencia de proporciones? Los dos intervalos nos están dando positivos. Límite inferior, límite superior. Lo que nos está diciendo entonces es que esta diferencia que estamos marcando entre las dos es positiva. Significa entonces que la proporción de defectuosos que tenemos para el primer grupo es mayor que esa proporción de defectuosos que tenemos en el segundo grupo. Entonces, cuando teníamos que en el primer grupo la muestra nos daba puntualmente un 15% de unidades defectuosas en el primer grupo y en el segundo grupo un 10% de unidades defectuosas, esta situación se sigue manteniendo para los valores que tenemos en esas muestras. Recuerden que de esas muestras que hemos tomado comenzamos a establecer diferencias de valores y esta diferencia
siempre el primer valor mayor que el segundo, se nos mantiene de tal forma que al final el resultado nos va a quedar positivo en ambos casos. Observen también que este primer límite está muy cercano a 0. Eso quiere decir que si en un momento determinado nosotros cambiamos el nivel de confianza, podríamos sospechar que el límite inferior nos dé negativo y el superior nos dé positivo. ¿Qué ocurre si un límite nos da negativo y el otro positivo? Eso significa que estaríamos pasando por el punto 0. Y al pasar por el punto 0, estaríamos diciendo entonces que las proporciones serían estadísticamente iguales. Para poder establecer el criterio de que una es mayor que la otra, necesariamente los dos límites nos deben dar negativos o los dos límites nos tienen que dar positivos, como está ocurriendo en este ejemplo que tenemos aquí. Bien, entonces la estimación para la diferencia de proporciones la vamos a trabajar siempre a través de la distribución normal. Recuerden que esa distribución normal siempre exige que determinemos el nivel de confianza. Nivel de confianza que determinamos como 1 menos alfa. Nivel de confianza que ya sabemos a través de esa construcción de intervalos que siempre lo vamos a manejar con niveles superiores al 90% o 90% hacia arriba. Y estamos manejando el error estándar de acuerdo a la expresión que tenemos aquí representada. Entonces, esa es la conclusión que sacamos a través de este intervalo que manejamos para esa diferencia de proporciones. Recuerden también que esta diferencia de proporciones que aquí comenzamos a establecer en términos de una diferencia de dos grupos se puede extender para 3 y más grupos y que esa será un tema de una posterior teleconferencia y que ustedes van a encontrar allá en sus cartillas. Bien, tenemos entonces este intervalo que estamos manejando para comparación de dos grupos cuando trabajamos proporciones en términos de manejo de una distribución que es normal. Estamos entonces finalizando ya con este intervalo para esta diferencia en nuestra teleconferencia en términos de esa comparación de dos grupos. Inicialmente comparación de medias, en este caso comparación de proporciones. La invitación a que por favor revisen las cartillas, revisen los talleres que están propuestos, dudas, inquietudes a través del foro, a través del chat y a través de las asesorías por Illuminate. Gracias por la atención y hasta la próxima semana.